todo lo teórico dirá Jordi. No, no, yo antes que no, ¿eh? No bien preparado yo para realizar, ¿eh? Mentalizar. Tú portas rico. Arratsaldeon guztioi, ongi etorri Europa Jauregira. Bienvenidos al Palacio Europa para participar en estas jornadas del foco. Mercados globales que matan. Son unas jornadas que este año están centradas en analizar los conflictos internacionales actuales. Están afectados por el comercio de armas o también la explotación de los recursos naturales y sus efectos en las personas más vulnerables. Son cientos los conflictos abiertos en el mundo por estas causas. Muchos de ellos ni siquiera sabemos que existen y este es uno de los objetivos también de esta mesa redonda, acercarnos a ellos y reflexionar y pensar sobre lo que hacemos, ¿no?, con nuestras vidas y con nuestros intereses. Como veis, y me permitís, ¿no?, que os tutee a todos, no estoy sola en esta mesa, sino que aquí a mi lado se encuentran tres profesionales que se han acercado a muchos de estos conflictos. Voy a presentarles Judith Prat. Hola, Judith. Arratsaldeon. Hola, buenas tardes. Bueno, pues Judith es fotoperiodista, cuenta historias a través de sus fotografías, captura imágenes con las que muestra lo que ocurre en el mundo. Voy a poner algunos ejemplos. Extracción de petróleo en el delta del Níger, la violencia de Boko Haram, las condiciones de vida de la población siria, Ciudad Juárez, el Congo y su particular desgracia, como son las minas de coltán. Historias que nos hablan de violaciones y que nos hablan de derechos humanos. Jordi Calvo, aupa, arratsaldeon, Jordi. Bueno, pues Jordi es profesor universitario de Relaciones Internacionales, Conflictos Armados, Economía de Defensa y Cooperación y presidente del Centro de Estudios por la Paz. Él ha trabajado como coordinador de proyectos humanitarios en Liberia, Costa de Marfil, Mauritania, Uganda, Zambia, Nigeria, República Centroafricana y República Democrática del Congo. Y la tercera en discordia aquí en la mesa es Ana Suriñac, es fotoperiodista. Es muy volcada con proyectos en los que la mujer es protagonista. Ha trabajado en Siria, en el Congo, México, Sudán, Yemen, Etiopía, Nigeria, Kenia, Marruecos, Pakistán, Bolivia. Bueno, me puedo quedar sola prácticamente, ¿no? Se ha recorrido también el mundo. Ella acaba de regresar de Afganistán y Pakistán de cubrir el conflicto afgano. Ana, ¿cómo estás? Arratsaldeon. Hola. Uy. Hola. Bueno, pues hoy ellos nos van a contar y nos van a hablar de su experiencia profesional. Y el tema encima de la mesa, uno de los temas son los mercados globales matan. ¿Qué esconde la globalización? ¿Qué hay detrás de ella? Vivimos en un mundo muy competitivo en el que la productividad, el enriquecimiento de algunos están por encima de los derechos humanos. En aras, además de esa productividad, se producen violaciones de estos derechos. Es un mercado global que parece que pone el mundo a nuestro alcance. Pero ¿qué pasa con esa globalización? Os voy a preguntar a los tres, ¿cómo lo habéis vivido? ¿Cuál es vuestra experiencia y cómo lo vivís? Judith, comienzo contigo, si te parece. Vale. Pues la verdad es que hay tantos ejemplos de la globalización que casi no sé por dónde empezar, ¿no? Quizá nos hemos acostumbrado a oír hablar de la globalización y nos cuesta centrar qué supone o qué es, ¿no? Pero a mí se me ocurren un montón de ejemplos, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, con temas que ya hablamos ayer y que se pueden ver además en la exposición que está en la plaza, pues como nuestro consumo de tecnología pues, tiene repercusión en la República Democrática del Congo, ¿no? A mí, cuando trabajo en lugares que soy consciente de que mucha gente aquí ni siquiera sabe situar en el mapa, y es normal, me interesa mucho cómo puedo captar la atención del espectador aquí sobre lo que ocurre a miles de kilómetros, ¿no?, en el Congo. Y trato de buscar esos enlaces, ¿no? Pero casi siempre es muy fácil, ¿no? Porque bueno, todos llevamos un trocito del Congo en el bolsillo o en nuestros ordenadores, porque el coltán es ese mineral estratégico en el mundo y tan necesario para fabricar la tecnología moderna. Por lo tanto, ese coltán que termina en las multinacionales que fabrican la tecnología moderna y finalmente en nuestros bolsillos, pues todo ese mercado global
tiene mucho que ver con que en el Congo se perpetúe un conflicto que dura ya más de 25 años, ¿no? Obviamente los conflictos tienen muchas causas diversas y complejas, ¿no? Pero el expolio de los recursos naturales es uno de ellos, ¿no? Y yo creo que ese es un ejemplo muy claro de lo que es la globalización y los efectos que tiene. Por eso es tan importante que creo que tenemos la responsabilidad de conocer qué ocurre en esos lugares, ¿no? Porque gran parte de nuestro día a día tiene mucho que ver con esos sitios y con lo que ocurre, ¿no? Tenemos la responsabilidad de saber qué ocurre y ser críticos al respecto, ¿no? Incluso de tomar decisiones al respecto. Creo que de los poderes que como ciudadanos y ciudadanas tenemos más potente y no somos muy conscientes es nuestro poder como consumidores, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, por lanzar un ejemplo, por empezar con un ejemplo de globalización, ¿no? Jordi, has vivido, has estado en muchos conflictos, has trabajado con labores humanitarias en muchos países. Probablemente la problemática sea diferente, pero tiene un nexo común, un nexo de unión. ¿Cómo lo has vivido tú, la globalización? La verdad que estaba pensando, bueno, muchas gracias por la invitación y gracias por venir. Da mucha ilusión poder encontrarse con gente de nuevo en actividades así. La verdad que llevándome la respuesta a mi terreno, porque al final cada cual le toca hablar de un tema, te explicaba hace unos días, trabajando con una ONG humanitaria así grande. Recuerdo que estaba trabajando en Batangafo, en República Centroafricana, y yo ya me dedicaba a esto de estudiar las armas y estudiar el comercio de armas, la industria militar y todo esto. Ya me sabía algunas de las empresas. Y recuerdo que yendo por ahí, en el pueblo, entramos en una casa y de momento había una caja que usaban para meter cualquier cosa. Y en la caja ponía Maxam y al lado ponía Made in Spain y ponían en castellano vainas con pistón. O sea, en una caja en una ciudad cerca de la frontera con Chad, en República Centroafricana, de vainas con pistón fabricadas aquí al lado. Maxam, sabéis que es la empresa matriz en la que está Explosivos Alaveses, que es la que fabrica las vainas con pistón. Que allí compraban vainas con pistón porque era más barato, para luego ya insertarle pues, el metal, el plomo, y con ello tener balas para la guerra civil que volvió a estallar al cabo de poquito tiempo. Sí, gracias. Y ahí yo creo que es nadie sabía dónde había salido esta caja. Luego miramos y vimos que eran armas vendidas aparentemente a Chad o Camerún y que llegaron a República Centroafricana. Y las habíamos fabricado aquí, ¿no? Yo creo que con eso podemos explicar como algo tan pequeñito y casi inofensivo dentro de lo que cabe, que no es las armas que tenemos en la cabeza que son las que nos pueden generar mayor rechazo, o que están prohibidas, o que hay procesos de desarme, sino que es, ¿no?, lo que se usa para cazar. Pueden acabar en un lugar donde después haya los enfrentamientos armados entre Seleka y el otro grupo. Al final era con armas de las más pequeñas y este armamento sería central en estos enfrentamientos, ¿no?, en la guerra civil que hubo. Y había pensado en esta pregunta también, pensando en el mercado, en la globalización, cómo puede haber influido en la expansión de la industria militar. Y la globalización ha ayudado a expandirse a muchas empresas. Maxam ahora es una gran empresa y es la empresa más importante de armas para el ejército de tierra que hay en el Estado español. Ya no es Santa Bárbara, ¿no?, sino que ahora sería Explosivos Alaveses, Expal, dentro de Maxam. Y las empresas de armas yo creo que han hecho lo mismo que muchas otras, ¿no? Se han ido concentrando y han ido expandiéndose y han generado algo que está bien que lo identifiquemos, porque prácticamente todos los sectores han hecho algo similar, que es, en teoría se trata de una globalización neoliberal, o sea, liberal, de libre mercado, de competencia, de que es beneficioso para la economía, porque al final, ¿no?, esta competencia generará precios más baratos y nos beneficiaremos todas las personas del mundo, ¿no? Digamos que esa es la explicación que viene detrás, pero en realidad
esto no ocurre en ningún lugar, ¿no? Como diría nuestro añorado, que lo decimos muchas veces, Arcadio Oliveres, ¿no? Que es un poco maestro en estos temas y que seguro que conocéis. Esto del libre mercado no existe, no hay un lugar del mundo en el que se dé. El mercado de armas, en este caso, es un mercado que ha evolucionado y se ha convertido en un mercado oligopolístico o en monopolios, ¿no? En cada uno de los lugares. Estaba sacando algunos números que a veces son interesantes y que son difíciles de decir, pero hablando yo estaba pensando, digo, en el mercado global, ¿de qué mercado estamos hablando? ¿No? Del mercado del armamento. El único dato que tenemos es el que las 100 primeras empresas del mundo desde hace mucho tiempo facturan 400.000 millones de dólares. Hay muchas más empresas, porque en España solo hay 200 o 300, pequeñitas, la mayoría de ellas. Pero la facturación total, bueno, quizás sea el doble de esta cifra. Y tiene sentido. Cruzando algunos datos puede tener sentido. Si en España se facturan 8.000 millones al año en producción de armamento por la industria militar del Estado, parece ser que según el gasto militar que hay en todo el mundo puede tener sentido que estamos hablando de algo así como 800.000 millones de dólares que pudiera ser este mercado global. ¿Es un porcentaje relevante en la economía mundial? Bueno, pues no es menor, ¿eh? Estamos hablando de un mercado que igual, ahora después sí que sale la pregunta, pero estamos hablando de un mercado legal, ¿eh? Del mercado de verdad que sabe que está regulado y que es el mayoritario, ¿no? Estamos hablando de un mercado enorme que cada vez está en manos de menos empresas. Y esto es resultado, yo creo, que de la globalización. Ana, la globalización nos pone el mundo a nuestros pies. Parece que tenemos, o todo está a nuestro alcance, pero ¿a qué precio? Bueno, yo también voy. Bueno, muchas gracias por venir y por la invitación. Voy a traerlo también a mi terreno, ¿no? Porque no voy a hablar del mercado de armas al lado de Jordi Calvo. Pero también otra de las consecuencias de la globalización, ¿no? Que en principio debería ser buena, ¿no? Es la movilidad humana. La globalización ha generado muchísima más movilidad humana, pero sin embargo la globalización también ha generado el sistema desigual, el sistema más desigual conocido hasta ahora, ¿no? Entonces, una de las consecuencias, yo creo, de la globalización, que yo decías muchos países, parece que sea experta en todos esos países y no, lo que he hecho es seguir muchos movimientos de población, ¿no? Entonces, el hecho de estas desigualdades que genera este sistema, ¿no? Que es la globalización, genera estos movimientos de población, ¿no? Estas desigualdades generan, hay desigualdades, este sistema genera desigualdades sociales, económicas y sanitarias que muchas veces generan generan muchas más muertes que la guerra, ¿no? Se habla mucho de la guerra, evidentemente la guerra genera muertes, pero la guerra tiene consecuencias sanitarias, ambientales, alimentarias, y esas migraciones provocadas por todas estas desigualdades son las que generan estas migraciones a las que muchas veces nos creemos con el derecho de no considerarlas con derecho a pedir un asilo, ¿no? Entonces yo creo que es una de las, para mí, bueno, desde mi trabajo, ¿no? y ámbito, es una de las cosas también que se pueden poner, ¿no? encima de la mesa al hablar de las consecuencias de esta globalización. Claro, cuando hablamos de desigualdades nos viene a la cabeza rápidamente, pues efectivamente, las migraciones que decía Ana, los tráficos legales e ilegales que hacía referencia Jordi, pero también las guerras. Judith, tienes ahora mismo una exposición en la Plaza de la Virgen Blanca con estos tráficos, hace referencia, legales e ilegales, y concretamente tienes fotografías de Yemen. Con el tráfico de armas tiene mucho que ver, pero también nos encontramos con el tráfico con Chile, de México, cómo se va pasando ese producto, ¿no? de un sitio a otro. Entonces, claro, ¿de qué manera, y según tu experiencia, lo que tú has ido viviendo, ¿no? en Yemen con las armas y con otros productos en otros países? Sí,
Bueno, en Yemen hablamos un poquito ayer ya de este tema, ¿no? Y del gran negocio que es la guerra. Yemen ha entrado ya en su 7º año de guerra, es, según Naciones Unidas, la mayor crisis humanitaria del planeta en los últimos 100 años. Es además un agujero negro informativo porque es prácticamente imposible acceder al país. El único aeropuerto abierto está controlado por la coalición liderada por Arabia Saudí, aunque son varias facciones y va cambiando de manos también en algunos momentos de estos 7 años. Y bueno, yo conseguí llegar en 2018, pero después de prácticamente un año de burocracia y llegué a tener en varios momentos un visado de la Embajada de Yemen en España, pero cuando iba a comprar un billete a cualquiera de las compañías aéreas que llegaban al país, pues me pedían una autorización militar de Arabia Saudí, que aunque la pidieras nunca te llegaba. ¿Vale? O sea, que esa era la situación, y ahora sigue siendo la misma, es prácticamente imposible entrar y si consigues entrar no te dejan trabajar. O sea, que se juntan muchas cosas, ¿no? No sabemos bien qué está pasando en Yemen o no tenemos la información suficiente para valorar qué está pasando en Yemen. Pero lo que sí que es cierto es que Yemen está siendo un gran negocio para muchas empresas armamentísticas, ¿no? Y Jordi sabrá bien y mucho mejor que yo de eso, ¿no? Pero bueno, ha habido picos, por ejemplo, de venta de armas españolas a Arabia Saudí que coinciden con la entrada de Arabia Saudí en la guerra de Yemen en 2015, ¿no? Así que hay una relación clarísima ahí de que, bueno, estalla una guerra y se dispara el negocio de armas para mucha gente. Arabia Saudí es el principal cliente de la industria armamentística española, si no me equivoco, Jordi. Y bueno, ha habido muchas protestas por parte de organizaciones internacionales, pero también demandas por seguir vendiendo armas a Arabia Saudí, que se sabe que se están utilizando en Yemen, ¿no? Cuando en Yemen, si algo hemos podido constatar, y yo he podido constatarlo y fotografiarlo, es que se ha atacado a población civil directamente, o sea, no como víctimas colaterales, esas cosas que oíamos hace unos años, ¿no? O efectos colaterales, no, directamente. Se han bombardeado escuelas, se han bombardeado hospitales, se han bombardeado autobuses escolares y bueno, es un claro ejemplo en el que la legislación dice que no se le debería vender armas, ¿no? Pero se sigue haciendo, no solo España, muchísimos más países, ¿no? Así que bueno, pues eso es lo que ocurre en los conflictos, que son un gran negocio, ¿no? En cuanto a la parte de la exposición, que habla de los jornaleros transfronterizos y cambiando radicalmente de tema, de los trabajadores transfronterizos mexicanos que recogen la cosecha del campo estadounidense, bueno, pues no es algo nuevo tampoco, ¿no? Ana hablaba de esos movimientos de personas y se da también en el ámbito laboral, ¿no? El movimiento de personas en el ámbito laboral ha venido a sumarse en el mundo, en este mundo globalizado, a los movimientos de capital y de productos, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa en estos casos? Pues que la mitad de esos trabajadores mexicanos que trabajan en Estados Unidos lo hacen sin permiso de trabajo. Y bueno, pues eso inmediatamente les coloca en una situación de absoluta vulnerabilidad, no solo con respecto a sus derechos laborales, sino con respecto al general de los derechos humanos, ¿no? Pero esa frontera tan infranqueable que es la estadounidense, con esas leyes migratorias tan salvajes, esas imágenes están tomadas en la era Trump, aunque no, las vallas no las ha construido todas Trump, ¿no? Hace mucho tiempo que están y simplemente cada presidente las hace un trocito más, ¿no? Pues a pesar de esas leyes tan restrictivas y de esas vallas y de esos muros, cuando hay que recoger la cosecha son fronteras absolutamente permeables, ¿no? Porque si no, ¿quién va a trabajar en el campo, ¿no? Así que bueno, 2 ejemplos más de lo que suponen la globalización y los conflictos en este caso. Tráficos legales, tráficos ilegales que nos llevan a conflictos, en este caso a conflictos armados, algunos de ellos. Jordi, si preguntamos en la sala cuántos conflictos conocemos, probablemente 4, 5 países, 6, quizás 7. ¿Pero cuántos hay? Hay centenares, hay muchos conflictos que no sabemos, siquiera que no sabemos casi ni ubicarlos, ¿no? Sí. De hecho, es todo un debate hacer la lista de qué conflictos, ¿no? Son los conflictos armados del año, ¿no? Hay varios institutos que lo hacen. Yo utilizo uno de Barcelona por cercanía y porque me gusta su metodología, que lo hacen muy bien, que es la Escola Cultura de Pau, y hacen un informe anual que se llama El Alerta, por si os interesa, es de acceso libre, y cada año identifican que hay alrededor de 35 conflictos armados según sus criterios.
Pero hay otros institutos como Heidelberg o Uppsala en Suecia, que quizás sea el más reconocido, y según los criterios diferentes, que al final van en cuanto a número de víctimas, sobre todo, ¿no? Hay basado en el número de víctimas por año, de víctimas mortales causadas por enfrentamientos bélicos, y después algún elemento más. Bien, cada cual tiene su metodología, pero digamos que no bajamos de 30 en ninguna de las metodologías, y algunas llegan a 50, 60 y 70, dependiendo de qué elementos hacen que consideres que en un lugar hay un conflicto armado o no. Así que estamos hablando de una realidad que no va a menos. Digamos que parece que no hay unas guerras en unos lugares del mundo, pero hay otros en los que es la tónica habitual. Casi que ya no utilizamos la palabra guerra porque quizá no la utilizamos desde un punto de vista más técnico, porque sirve para hablar de demasiadas cosas a lo mejor y de nada, y usamos más, ¿no?, el término conflicto armado. Y hablando de los, ¿no?, enlazándolo también con, ya que había sacado el tema de Yemen, quizá para que quede dicho, que será el conflicto armado que ahora nos genera, ¿no?, mayor atención por muchos aspectos, mayor atención no mediática, por desgracia, sino porque Afganistán sí que tenía atención mediática porque había españoles allí, ¿no?, que es un poco lo que mueve, ¿no?, a que vayan los medios de comunicación a cubrir un conflicto u otro, de un país u otro, ¿no? Pero en Yemen genera atención al menos en los movimientos sociales o en la sociedad civil, y hay movimientos que han llegado a los espacios políticos para tomar decisiones con respecto a este conflicto. Hablabas de Arabia Saudí, Judith, y de Emiratos Árabes Unidos. El otro día, para otra charla, me miré las armas, el valor de las armas que ha vendido España a Emiratos Árabes Unidos y a Arabia Saudí desde que comenzó la guerra, desde el año 2015, y la cifra de las armas que aparecen en los informes, porque hay algunas que no aparecen, son 1.500 millones de euros, sobre todo a Arabia Saudí, más de 1.200, y el resto a Emiratos Árabes Unidos. Todavía se siguen vendiendo armas, aunque han bajado algunas que se han transferido en un momento determinado, pero se venden armas, municiones, etcétera. Y no es el país que más vende a Arabia Saudí. Arabia Saudí ha crecido mucho en su gasto militar los últimos años. Pero vender armas a Arabia Saudí es legal. La legislación española, europea e internacional dice que no hay que vender armas a un país que esté en conflicto armado. Pero vender armas a Arabia Saudí es legal porque, ahí está el truco, ¿quién dice que Arabia Saudí está en conflicto armado? Una vez fuimos a hablar con el gobierno, a mí y a otros, a la Escuela Cultural de Pau fuimos a hacer una reunión con quienes deciden esto hay una junta que se llama la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso, donde hay unos funcionarios y después van personas de cada departamento, de cada ministerio, ¿no?, donde deciden a quién se le venden las armas y a quién no. Se aplica la ley española, que es la misma que la ley europea, que sigue el Tratado Internacional de Comercio de Armas, que marca a quién se le debe vender y quién no, y que dicen todos no se deben vender armas a países en conflicto armado. Y fuimos allí diciendo, oye, pero España, ¿cómo puede ser que le venda armas a estos países que aquí hemos analizado que están en conflicto armado? ¿Qué tenéis el informe? Dice, bueno, la respuesta, porque también yo creo que hay que decirla, dice, bueno, ese es vuestro informe. Dice, pero nosotros tenemos nuestros informes. Entonces el gobierno usa sus informes, los informes que le hace pues la embajada, el Ministerio de Defensa, de Exteriores, o pues la persona destinada ya para hacer estos temas, el Servicio de Inteligencia, y con ese informe, pues mira, salía que Arabia Saudí y Oriente Medio es un remanso de paz, aparentemente. Ana, acabas de regresar de Afganistán y de Pakistán y has estado cubriendo el conflicto afgano. ¿Qué has vivido? ¿Qué te has encontrado? Bueno, decir que Afganistán tenía atención mediática hasta este verano no tenía. O sea, ha sido... Sí que es verdad que más que Yemen, es verdad, también es más fácil entrar, era igualmente, ¿no?,
en Afganistán tú pedías un visado y a Kabul podías entrar porque estaba Estados Unidos allí, entonces tenías un visado que pedías en la embajada de Madrid, podías entrar. En Yemen, bueno, acaban de echar a Manu Bravo de Yemen y hay periodistas que llevan intentando entrar en Yemen. Seguro que Judith sigue intentando entrar en Yemen durante... O sea, es muy fácil bloquear, ¿no? El bloqueo informativo en Yemen es muy fácil porque no nos dejan directamente, no nos dan esos visados. Pero bueno, sí que es verdad que Afganistán ahora, bueno, ahora ya no tanto, pero hace un mes estaba en las portadas de todos los periódicos porque los talibanes, como todas sabemos, han vuelto al poder en Afganistán. Y yo, más que cubrir el conflicto, no me atrevo a decir eso porque no he hecho eso. Sí que hemos ido con la revista 5W, que es donde yo trabajo, a conocer un poco cuál era la situación, ¿no? Pero para mí era un poco... bueno, dudé un poco, ¿no? Porque yo conocía mucho la realidad de Pakistán, pero en Afganistán no había estado. Viajé con Agus Morales, que es un periodista, pero sí que lo que sí que hemos hecho mucho es seguir movimientos de población, ¿no? Y como todos los conflictos, y ahora más, en Afganistán están habiendo grandes movimientos de población que no han dejado nunca de estar, porque trabajando en Lesbos muchos años, la mayor parte de la gente que se queda estancada en Lesbos son de Afganistán, pero como era un conflicto que en teoría no estaba de moda o que la Unión Europea consideraba que era un país seguro, hasta 10 días antes de que los talibanes entrasen en el poder en Afganistán, han estado deportando gente, han estado devolviendo gente al Afganistán y de hecho hemos conocido a gente que ha sido devuelta en Afganistán, ¿no? Y un poco lo que nos hemos encontrado, yo me he centrado mucho en, se habla mucho de las mujeres, ¿no? De cómo afectará la llegada de los talibanes a las mujeres, porque solo por el hecho de ser mujer ya eres una amenaza para ellos. Yo lo quiero enfocar al revés, ¿no? Al final las mujeres son las que van a luchar más contra estos talibanes, porque al final son quienes más le molesta a los talibanes que estén en su país. Pero sí que es verdad que hay que recordar, ¿no? Que se ha vendido una imagen un poco de que cuando estaba Estados Unidos y otros países occidentales, las mujeres estudiaban, las mujeres podían trabajar, las mujeres no vestían burkas. Esto no pasaba en Afganistán. El 80% de las mujeres no estaba estudiando y más o menos más del 75% eran analfabetas, ¿no? Entonces, lo que nos hemos encontrado en Afganistán ha sido desesperación. Bueno, pongo unas fotos de mientras que hablo casi. No sé si puedo hacerlo grande. Aquí, ¿no? Sí. No. No se está proyectando. No. Ah. No, ahora no estoy. Pantalla completa. Bueno, así. Así me da ahora ya lo tengo preparado. Sí, ahora va. Bueno, lo que nos hemos encontrado sobre todo pues son las consecuencias de una invasión, ¿no? De una ocupación que ha sido un auténtico fracaso, ¿no? O sea, mucha gente y yo también nos preguntamos qué ha pasado en Afganistán para que, de hecho, los talibanes han entrado en Kabul sin tener que luchar. No ha habido ni un muerto. O sea, no ha habido, está habiendo muertos por otras causas, pero no han entrado utilizando las armas en Kabul, han entrado y se han puesto ahí, ¿no? ¿Y qué pasa ahí, no? Al final lo que hemos visto es gente muy... bueno, que creyeron en Estados Unidos, creyeron que eso, sobre todo en la capital, en Kabul, creyeron que iban a mejorar y se sienten traicionados. Ha habido muchísima corrupción en Afganistán y no apoya el gobierno de Ghani, que es el expresidente que salió así de un día para el otro. Era un gobierno corrupto impuesto por Estados Unidos, ¿no? Un poco todo son consecuencias también de este sistema del que estamos hablando, ¿no? Y bueno, para no entrar en historias concretas, ¿no? Pero muchas de las mujeres, yo no me he encontrado con ninguna mujer que me diga que quiere quedarse en Afganistán, todas quieren salir.
Y en el caso hay algunas mujeres como Aviva y Sumeya, que son ellas dos, que están ahora mismo escondidas en una habitación de Islamabad. Han podido salir con un visado médico, pero las fronteras en Afganistán ahora mismo están cerradas. Hay esto que se está hablando, ¿no?, de la gente que ha colaborado con los gobiernos occidentales, está en unas listas que podrá salir, pero esta gente es gente de perfiles súper determinados, de clase media alta. ¿Quién trabaja para los ejércitos? ¿Quién trabaja para los gobiernos? Es gente preparada, gente muy culta, y esta gente sí van a poder, los que han podido salir con la primera, bueno, que están saliendo ahora, y poco a poco van a poder salir, pero atrás va a quedar toda la población. Y lo que hemos visto, porque daría un speech a Afganistán, pero lo que hemos visto sobre todo es que hay un interés. Esto es la antigua embajada de Estados Unidos, es como una imagen muy simbólica, ¿no?, de cómo ha acabado esta ocupación. Y seguro que habréis visto miles de imágenes como estas, ¿no?, de talibanes posando. Y bueno, me detengo en esta imagen porque creo que es lo que ellos han querido, ¿no? Nos han dejado Mónica Bernabé, que es una periodista que ha estado viviendo 8 años en Afganistán, dice, y ahora ha vuelto, y dice que nunca en la vida había sido tan fácil trabajar en Afganistán, ¿no? Y realmente es facilísimo trabajar ahora mismo en Afganistán si eres periodista occidental, no, si eres local, no. Y lo que se ha tendido a hacer, ¿no?, también desde la fotografía, y yo solo en el reportaje pongo esta imagen, porque están ahí, ¿no?, y hay que fotografiarles porque esto está pasando también, pero se ha tendido un poco a limpiar mucho la imagen de los talibanes, ¿no? Ellos están haciendo un limpiado de imagen con toda la prensa occidental, te dejan hacer absolutamente, bueno, no todo lo que quieres, pero es muy fácil fotografiarles. A mí no me hablaban directamente, pero a través de Agus, que es quien iba conmigo, yo les podía decir. De hecho, en esta foto yo le dije, yo quería como una imagen que les ridiculizase un poco, ¿no? Y ellos no estaban ahí debajo de la sombrilla, ¿no? Pero yo dije, no, voy a poner ahí. O sea, estaba la sombrilla y yo les hice ahí poner detrás, ponte ahí en la sombrilla, ¿no? Porque realmente son gente que ha vivido en las montañas escondida, que han estado ahí y que de ahora de repente, por ejemplo, el chico este de azul que está de pie a vuestra derecha, no había visto nunca una ciudad, era de un pueblo, ¿no? Entonces esta gente es la que está ahora en Afganistán y en teoría son los que van a gobernar, que esto ya no, vamos a ver cómo lo van a hacer, ¿no? Porque de momento solo han prometido seguridad, nada más. Y un poco lo que me he encontrado es esto, ¿no? Vamos a ver qué pasa, porque todavía es muy pronto para saber cómo va a ir, ¿no? Y sobre todo lo que yo creo que lo que tenemos que procurar entre todas es que no baje la atención mediática de allí, ¿no? Porque cuando salgamos todos los periodistas occidentales, lo que va a quedar allí pues va a ser, los talibanes no han cambiado, esto también lo hemos visto, ¿no? Y esta es una imagen que lo demuestra, ¿no? De hecho, estos salones cuando yo llegué empezaban a pintarlos y ahora están absolutamente pintados de negro, ¿no? Y un poco esto es una de las consecuencias de lo que ha pasado en Afganistán. Claro, es una de las responsabilidades que tenemos, ¿no?, con la sociedad occidental, que estos conflictos no se conviertan en conflictos olvidados, que es lo que pasa, ¿no?, con muchos de ellos. Por cierto, me gustaría plantearos el tema de la mujer. La mujer en estos conflictos, este tipo de tráficos, tanto de armas, tráficos legales e ilegales que hemos mencionado, en qué situación se queda. Pero antes, Ana, respecto a Afganistán, la sensación periodista occidental, entras allá, entras a un país, en principio con la problemática que existe, la gente, los afganos, las afganas, se acercan de alguna manera a vosotros. ¿Qué os dicen? ¿Qué os dan? ¿Os piden ayuda? ¿Os piden sacarnos de aquí? ¿Qué os dicen? Mira, hay una imagen que no pude hacer, siempre cuando vas a un sitio de estos te quedas con las imágenes que no puedes hacer, que fue muy gráfico. Entramos por la frontera porque se entra por tierra ahora, ¿no? Bueno, ahora si tienes mucho dinero y eres de un periódico importante, Estados Unidos, puedes entrar por aire, pero si no, no. Bueno, es muy difícil entrar por aire porque en el aeropuerto hay muy pocos vuelos, entonces casi todos entramos por tierra cruzando la frontera entre Pakistán y Afganistán, que es el paso de Torham. Entramos en la frontera de Afganistán y justo entrar viene uno de los talibanes
sonriendo, hi, welcome, un poco gracioso, era un poco, bueno, welcome, journalist, tal, y te meten en un sitio donde hay una reunión y te cuentan, bueno, y ahí nos miramos unos a otros, porque al final es súper curioso, porque hemos hablado mucho de los talibanes, pero yo no había visto un talibán en directo nunca, ¿no? Entonces, la primera vez que yo veo un talibán y digo, hostia, esto que se ha idealizado tanto, ¿no? Bueno, entonces salimos de allí y este tío, el simpático, gracioso, sigue riéndonos y a nosotros nos reía y de repente saca el arma y empieza a dar de hostias a toda la población, a toda la gente que estaba ahí en la frontera. Sigue dándole hostias, se gira hasta nosotros y se vuelve a reír. Dice, welcome to Afganistán. Y esto es absolutamente gráfico de lo que está pasando ahora en Afganistán. A nosotros nos ríen, nos dejan hacer lo que hacen, todo, pero te dicen, no, aquí mandamos nosotros y yo puedo pegar aquí impunemente y tú, prensa, no me vas a decir nada porque quieres entrar a ver qué está pasando ahora en mi país y tú, niño o persona o mujer, te vas a callar porque aquí mando yo ahora, ¿no? Esta fue una imagen súper gráfica de lo que pasó. Y la segunda imagen, que va enlazada un poco en esto de si nos pedían ayuda, yo he trabajado mucho en movimientos de población, en muchos campos, desplazados, refugiados, bueno, en asentamientos, en todo tipo de sitios donde está la gente varada, viviendo en situaciones absolutamente inhumanas. Y en este campo, bueno, aquí en Kabul hay muchísimos campos ahora de desplazados porque mucha gente se desplazó de las provincias porque pensaban que Kabul no iba a caer, ¿no? Esto pasa en muchos conflictos, que todo el mundo se dirige pues en el sitio donde creen que van a estar seguros. Ha caído Kabul y en este campo nos paseábamos por el campo y la gente tenía toda la gente papelitos con sus números de teléfono, muchos sin nombre, y te ponían directamente los papelitos por donde podían, en las mochilas, en la cámara, donde podían, todo, en las botas, todo. Y hasta que yo me paré y les dije, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Qué son estos papelitos? Me dijo, no, todo esto son nuestros números de teléfono para que pongas nuestro número en una lista y podamos salir de aquí. Entonces, contamos, éramos el traductor Agus y yo, en, no sé, 3 horas o 4 que estuvimos en este campo, teníamos 550 papelitos. Con 550, bueno, a lo mejor había algunos que habían puesto más de uno, pero, o sea, como 300 personas que nos habían dado su número para poder sacarlas de allí, ¿no? Entonces, yo creo que es la desesperación absoluta, con el añadido que, claro, Afganistán, y esto es parte, para no irnos a Afganistán solo, del sistema global en el que vivimos, depende en gran parte de los fondos de la ayuda internacional, de cooperación. Y estos fondos, ahora mismo, la Unión Europea ha liberado unos fondos, pero hay muchos fondos todavía que han bloqueado. Entonces, una de mis obsesiones era ir a una maternidad, porque es el único sitio donde todavía las mujeres pueden trabajar. Los talibanes les dejan, porque dicen que eso es cosas de mujeres, los partos. Entonces entramos en una maternidad, fotografié, me dejaron estar muy poco rato, pero bueno, me dejaron. Y en 2 horas yo vi la mujer del fondo parió a una hija muerta, a una niña muerta, y esta niña que está aquí, que se llama Sheba, murió mientras yo estaba haciendo fotografías. Esto pasó en 2 horas. Y ambas, la madre de ella que vino después de que muriese y la mujer que dio a luz a la niña muerta, decían, bueno, mejor, porque total, lo que les espera ahora es terrible, ¿eh? Y esta es la situación que hay en Afganistán. Os iba a preguntar por las mujeres. Judith, todas tus coberturas, o muchas de tus coberturas y de tus proyectos fotográficos incluyen una marcada, además, perspectiva de género. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Has prestado especial atención a la situación de las mujeres? ¿Qué ocurre con las mujeres en estos conflictos? Bueno, pues las mujeres en los conflictos sufren... Bueno, yo empecé diciendo que sufrían una doble violencia, la violencia general del conflicto y la violencia sexual como arma de guerra, y es que es una cosa que vemos en todos los conflictos, sean donde sean del tipo que sean, en el contexto que sean, en todos ellos se ataca a la mujer, o se agrede a la mujer sexualmente. Luego me di cuenta que había una tercera violencia derivada de esa, y es que encima las mujeres que han sufrido violencia sexual como arma de guerra, además sufren el estigma de haberla sufrido, como si hubieran podido elegir o como si fuera culpa suya, ¿no?
Pero luego en cada nuevo conflicto, en cada nuevo viaje que miraba hacia ellas, me encontraba con más y más y más violencias, ¿no? Así que ahora ya hablo de una cascada de violencias. Por ejemplo, matrimonios tempranos, ¿no? Muchas veces en zonas de conflicto los padres casan a las niñas cuanto antes porque creen que así van a estar más protegidas, ¿no? Eso ocurre mucho, por ejemplo, en Nigeria, donde ya los índices de matrimonios precoces son altos, pero ha habido un repunte en cuanto ha comenzado a haber violencia por parte de Boko Haram, ¿no? Otra de las, bueno, en Nigeria era muy claro, todos sabéis que Boko Haram se ha caracterizado en los últimos años por los secuestros de niñas y mujeres y por los ataques a las escuelas, ¿no? O sea, no quieren que las niñas vayan a la escuela. ¿Cuál fue el efecto inmediato de las familias? Sacar a todas las niñas del colegio, ¿no? Así que a mí que es una violencia que a priori no detectas como una violencia, pero me parece una de las más perversas, ¿no? Porque estamos condenando a toda una generación de niñas al analfabetismo y, por tanto, a la pobreza, ¿no? Y me parece terrible, ¿no? Y luego hay una cosa que Ana habrá visto y conocerá mejor que yo, ya que ha documentado tanto los movimientos de personas y los asentamientos y los desplazamientos, y es que la mayoría de las mujeres que huyen de la violencia, del conflicto, de la violencia sexual como arma de guerra, vuelven a sufrir las mismas violencias de las que huyen en el tránsito, en la huida, incluso en los campos de desplazados o de refugiados donde deberían cuidarlas, vuelven a sufrir esas mismas violencias, ¿no? Así que, bueno, sí, desde hace mucho tiempo ya hablo de una cascada de violencias y creo que cada vez que reflexiono sobre el tema o que visito un lugar nuevo, descubro una nueva violencia que sufren las mujeres en esos escenarios, ¿no? Pero es curioso que independientemente del país y del conflicto, es decir, Sí. se repiten, son situaciones que se repiten. Sí, yo lo he visto en conflictos muy distintos, en contextos muy distintos y se repite, ¿no? Sobre todo la violencia sexual como arma de guerra, ¿no? Es muy habitual ver cómo en realidad las facciones en disputa o en conflicto utilizan el cuerpo de la mujer para exhibir su poder frente al otro bando, ¿no? Y lo hacen a través del cuerpo de la mujer y eso es muy común y una de las violencias más dramáticas, ¿no? Jordi, decía Judith, una de las violencias desde luego más dramáticas se repiten, ¿no? En todos los conflictos, en todos los lugares. Tú lo has visto también. Sí, no, yo he trabajado en proyectos de violencia sexual, ¿no? En su momento tenían este nombre. Va a ser el inicio, costaba incluso en organizaciones de aquí, con todo esto muy trabajado, costó muchísimo introducirlo. Porque lo tenemos muy metido dentro, incluso aquí, ¿no? Como muy naturalizada la violencia contra la mujer. Y recuerdo que esto hace 20 años ya, o 15 años, que es cuando empezaba a introducirse, siempre había un componente de hay que trabajar este tema porque tenemos que identificarlo, porque no se veía, si no lo miras no lo ves, incluso en los hospitales que teníamos, en los proyectos que teníamos. Y la verdad es que yo creo que lo único que puedo añadir a lo que han dicho aquí mis compañeras de mesa, yo creo que esta violencia, lo que a mí se me quedó de la experiencia humanitaria, es que no es una violencia solo de la guerra, sino que es una violencia de todos los que están allá. Yo recuerdo estar con personal humanitario y personal de la Unión Europea, de Naciones Unidas, porque al final te juntas. Y en fin, todo esto ni cuestionada. Pues, las mujeres eran a otro nivel, de otra violencia, pero bueno, también formaba parte de la realidad, ¿no? De algunas personas, por supuesto, no de todo el mundo, pero de algunas personas. Como aquí, también, como aquí. Hoy hemos tenido en clase un debate, es una clase sobre paz y seguridad, y hoy tenían que hacer un debate a favor de la legalización de la prostitución o en contra, y hablar de la violencia que esto supone, ¿no? De fondo. Y bueno, cuesta identificar la violencia que haya. Que es esto, dentro de la globalización, a veces cuando se define la globalización se le pone muchos apellidos, y uno de ellos es una globalización patriarcal también. Y bueno, pues es el mundo que hemos creado, o que han creado, ¿no? Y que estamos un poco, ¿no? deshaciendo en cierto modo también. Y como punto positivo, porque también, ¿no? Tenemos que intentar poner alguna parte positiva, yo creo que al menos
era algo común y que repetíamos, y muchos proyectos humanitarios se hacen con mujeres porque son las que resisten, son las que aguantan, las que luego tiran. Es curioso, pero en estos escenarios, ¿no?, de conflicto armado de largo recorrido, recuerdo Liberia, por ejemplo, digamos que los hombres ni estaban ni se les esperaba. Eran los que bueno, o estaban en combate, más o menos, o estaban perdidos, ¿no? No aportaban nada. Y las mujeres son las que sacaban adelante, a pesar de todo, el país, ¿no?, y sus comunidades. O sea que, ¿no?, a pesar de ser objeto de esta violencia, también son sujeto, ¿no?, de la recuperación que se da. De hecho, en Liberia algo se vio de esto, ¿no? Tuvo cierto impacto esta salida más en manos de mujeres, en un momento determinado al menos, ¿no? Ahora creo que ya no tanto, pero en un momento determinado. Ana, en los campos de desplazados, en los campos de refugiados, has mencionado antes Lesbos. Claro, el papel de la mujer. Bueno, Lesbos, de hecho, ¿no?, ahora que hablábamos, ¿no?, de que hay violaciones en las guerras y hay violaciones en el campo de Moria. Es uno de los problemas. Bueno, Moria, que ahora ya no es Moria, que quemó en septiembre de 2020, pero yo estuve en Moria en enero de 2020, justo antes de la pandemia. Todavía estaba Moria, un campo habilitado para 3.500 personas, donde había 20.000 hacinadas viviendo, y estuvimos una semana solo. Bueno, he estado muchas veces, pero esa vez estuvimos una semana haciendo una cosa de una obra de teatro, y en esa semana se violó a 2 niñas en los lavabos de Moria. Y entonces quiero decir que estas violencias ocurren aquí, ¿no? Y bueno, y además estas violencias llegan. Yo he trabajado también mucho en los campos en los barcos de rescate en el Mediterráneo. Hubo una vez, yo trabajaba en Médicos Sin Fronteras el primer año que trabajé también en el Dignity, ¿no?, en uno de los barcos que tenía Médicos Sin Fronteras en el Mediterráneo, que vinieron 2 chicas que trabajaban prostituyéndose, bueno, que las prostituían en las Ramblas, y vinieron a decir: oye, vos nos rescatasteis del Mediterráneo, estamos aquí. Vinieron a pedir ayuda porque eran unas mujeres que habían venido traficadas, ¿no? Entonces, ahí evidentemente no existe ese tráfico. En uno de los campos, en uno de los barcos también, entrevisté a una mujer. Ella, no, en ese caso fue ella que vino y me dijo: ¿puedo hablar contigo? Y yo le dije: sí, claro. Y me dijo: mira, digo, vengo a hablar contigo porque estoy harta de que desde el periodismo, desde los medios, digáis que las mujeres nos engañan y nos trafican y nos prostituyen luego, y que lo hacemos sin saber qué estamos haciendo, ¿no? Y ella asumía que para llegar a Europa la única manera que tenía era que la traficaran. Y ella me decía: yo no he pagado nada para estar aquí, yo sé que cuando llegue a Italia tengo que devolver mi deuda, pero es que es la única manera que tengo para poder sacar. Esta chica venía de Somalia y era menor de edad. Es la única manera que tengo de sacar a mi madre y a mi hermana del país. Yo llego acompañada, no decía vengo traficada y este es el culpable, decía yo vengo acompañada, me están llevando en el viaje y sé que cuando llegue tendré que pagar la deuda, ¿no? Entonces es una cosa como que se ve, y me gustaba que Jordi dijese esto porque yo lo he visto, ¿no?, en algunos proyectos donde hay toda la movida humanitaria, ¿no? Bangladesh, por ejemplo, con los rohingyas. El otro día hablábamos de esto, y yo cuando estuve en Bangladesh cubriendo rohingyas, que por cierto en los campos de rohingyas han denunciado reiteradas veces que se está vendiendo a las niñas para prostituirse, estuve allí y solo nos podíamos alojar en un hotel de lujo, ¿no? Bueno, era el único sitio donde podíamos alojarnos. Yo intento evitar esos hoteles siempre que puedo. Primero, bueno, no es que intente evitarlos, es que no puedo pagarlos, y tampoco iría, pero quiero decir que... pero en ese caso era el único hotel, ¿no? Entonces compartíamos el hotel con gente de Naciones Unidas. Y esa gente que estaba tomando las decisiones de qué pasaba en el campo, bueno, en los campos, en los asentamientos que les llamaban ellos, estaba en el hotel ejerciendo prácticas
con mujeres jóvenes que yo decía, pero esto, ¿cómo? Deberíamos denunciar esto y dejar de ir a los campos, ¿no? Un poco denunciar qué pasa. A lo mejor la gente, si pusiésemos el foco allí, saldría antes a la calle, ¿no? Que poner el foco solo en la pobreza de los campos. Entonces, son muchas, ¿no?, las veces que hay violaciones en los campos. Es que yo no me atrevo a decir a qué campo de desplazados no he ido donde no se hayan cometido este tipo de violaciones hacia las mujeres, hacia los niños y hacia los niños jóvenes también. Claro, cuando volvéis a casa, yo me pregunto, ¿no? ¿Con qué sensaciones volvéis? ¿Qué pensáis también? Porque igual la pregunta es, ¿qué podemos hacer o qué se puede hacer? Es decir, hemos hablado de un tráfico de armas que en principio parece que no se puede controlar. Hablamos de violaciones que sabemos que existen y que parece que no podemos parar, y son situaciones dramáticas, situaciones que nos indignan, pero es así. ¿Qué hacemos cómo podemos solucionar? ¿Qué hacemos con esta sociedad? Porque esta sociedad tiene muchísimas cosas buenas. También fíjate qué pregunta hago, pero es que es algo que le doy vueltas, estoy escuchando. Digo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Judith? Pues nosotros... Por lo pronto vamos, contamos, vemos lo que pasa, lo fotografiamos y volvemos para contarlo, ¿no? Bueno, sobre todo como ciudadanía creo que, pues eso, yo suelo apelar en todas las direcciones, ¿no? Nosotros tenemos que hacer el trabajo lo mejor que podamos. Creo que desde el periodismo y desde el fotoperiodismo muchas veces contamos el qué sin contar el por qué y no damos las herramientas para que se entiendan bien las cosas que tratamos de contar. Por nuestra parte, intentar contar lo mejor posible las cosas que ocurren. A mí me preguntan muchas veces si la gente no se molesta cuando vas y fotografías y tal. Y lo que nos pasa la inmensa mayoría de las veces es todo lo contrario, ¿no? Que la gente te quiere contar su historia, quiere que tú vuelvas y que se lo cuentes a todo el mundo. Y a mí una de las mayores frustraciones me las provoca cuando la gente me dice vuelve a casa y cuéntale a todo el mundo lo que nos pasa, ¿no? Y yo pienso, ¿y alguien querrá publicar esto que yo traigo y estas historias y tal? Entonces, bueno, es una cadena que fallan los medios para empezar, o muchos de los medios, porque no se acaba de contar bien las historias, pero yo apelo mucho al interés que tenemos que tener todos y todas como ciudadanos, ¿no? Y ciudadanas. Creo que es importante que nos impliquemos, tenemos la obligación de saber lo que pasa en el mundo, porque como estamos hablando hoy reiteradamente, como hemos dicho muchas veces, todo está muy conectado y tenemos responsabilidades en lo que ocurre en otras partes del mundo y por lo tanto tenemos la responsabilidad de saber lo que ocurre, de estar informados y además de tener un espíritu crítico, ¿no? Y de quejarnos, sí que las cosas sí que pueden cambiar, no es cierto que las cosas no cambien nunca, ¿no? Es verdad que la violencia existe y es verdad que algunas cosas siguen ocurriendo, pero yo sí que creo que las cosas pueden cambiar, ¿no? Y cada uno y cada una de nosotras podemos aportar esa parte, ¿no? Nosotros la de la denuncia, la de contar lo que existe, lo que ocurre, pero tiene que haber alguien al otro lado que escuche lo que tratamos de contar, ¿no? Jordi, ¿cómo cambiamos el mundo? No podemos tirar la toalla, ¿no? Mira, yo hice mi tesis doctoral con esa pregunta y salió algo, pero es para otro día, creo, ¿no? Y salió algo de los movimientos sociales, ¿no? Yo creo que la clave está... O sea, lo único genuino son los movimientos sociales en ese sentido. Estaba pensando, en el movimiento feminista, yo soy pacifista, ¿no? Provengo del movimiento pacifista y ahí he crecido, y feminista también, obviamente. Pero el pacifismo, pues por desgracia, no ha llegado muy lejos, ¿no? Las cosas no hemos triunfado mucho, sino que va todo bastante peor de cuando quizá el movimiento pacifista, ¿no? tenía un poco más de presencia. Pero el ecologismo y el feminismo, ¿quién nos iba a decir que ahora estarían en el gobierno? O sea, que en un gobierno de un país mediano, que hablen de feminismo, bueno, oye, yo esto no me lo hubiera querido hace unos años. Y que el ecologismo esté en boca de todos, aunque al final quizá con la boca pequeña. Pero bueno, todo aquello en el 68 y antes, quienes estaban diciendo que había que cambiar el modelo por cuestiones medioambientales, quienes estaban, ¿no?, denunciando que había machismo y que había que luchar desde el feminismo
y los pacifistas, ¿no? Lo que se llamó nuevos movimientos sociales, en aquel momento, me imagino que la gente diría, en fin, esta gente, estos... perdona que me estoy separando, ¿verdad? ¿No? Esta gente, estos hippies, ¿no? Porque en aquella época serían los hippies sobre todo, ¿de dónde van? ¿A quién se le ocurre? Pues mira, 40 años después, 50 años después, ha llegado a lugares relevantes. Y bueno, en fin, que todo puede pasar y a veces los cambios, ¿no? Se dan por muchas circunstancias. Se habla mucho, se habla y se tiene que hablar más del auge de la extrema derecha, ¿no? Del movimiento justo que busca lo contrario, ¿no? Este movimiento reaccionario, ¿no? que intenta pues, ¿no? que volvamos atrás, ¿no? Estos talibanes de por aquí, ¿no? Y yo quiero verlo desde un punto de vista optimista, porque si no, ¿qué hacemos? Y hay una parte optimista en esto. En los movimientos sociales se ve que funcionan pues, al cabo de generaciones, las reivindicaciones de un momento determinado. Y yo quiero pensar que ahora estamos en un momento de tal cambio que se han... Esto viéndolo en positivo, porque también se puede ver en negativo, por supuesto, pero viéndolo en positivo, estamos en un momento de que quizá el cambio está tan cerca que quienes lo estaban viendo dicen, esto no puede ser, nos rearmamos y están como estirando, ¿no? Aguantando, son las últimas, entre comillas, batallas para que el mundo no llegue donde habíamos generado un consenso, que es el que queríamos llegar, donde obviamente el feminismo tiene que marcar las políticas, el ecologismo y con un poquito de suerte también el pacifismo y algunos otros ismos de los movimientos sociales, ¿no? Que necesitamos, ¿no? El antirracismo que ahora está llegando. Pero es verdad que también se puede ver esto en clave negativa y que es verdad que se han, ¿no? reorganizado quienes, ¿no? los movimientos antifeministas, los movimientos anti-ecologistas, etcétera, y que por primera vez están teniendo representación política visible. Yo creo que existían igual, Así que no sé, yo prefiero ver que estos son los últimos coletazos y que a lo mejor si aguantamos y resistimos en 20, en 30 años, ya habremos llegado donde pensábamos que habíamos llegado. Ana, no tiramos la toalla, ¿no? Deberías haber dejado a Jordi para el último. Yo no lo veo. Mira, el otro día yo escuchaba a Marina Garcés, que es una filósofa catalana que a mí me gusta mucho, y ella decía, ¿no? que vivimos lo tengo aquí apuntado para no faltar a sus palabras, pero que estamos viviendo en un momento en la destrucción de los mundos comunes, ¿no? Y que donde no hay mundo común no hay nada que decirnos. Yo creo que esto es un poco lo que está pasando, ¿no? Que cada uno está en su mundo, ¿no? Y entonces están los de extrema derecha en un mundo cada vez más cerrado. Yo, por ejemplo, no sé, si te informas por Twitter y ves mi Twitter y el Twitter ¿no? Hoy leía un informe que el algoritmo de Twitter y Facebook es racista, que han descubierto que el algoritmo es racista, ¿no? Entonces, cada uno consume los medios de comunicación que le dirán lo que él piensa, ¿no? Entonces, hay que, yo creo, ¿no? que encontrar la manera de volver a recomponer estos mundos comunes que existían, ¿no? Recomponerlos y volverlos a llenar de significado, porque yo creo que es la única manera, ¿no? Lo que pasa es que yo ahora mismo estoy en un momento, también en el tema ¿no? Movimientos de población y todo lo que hacemos, un poco, ahora lo comentábamos en estos último mes, nosotros y nosotras, bueno, hemos hecho exposiciones en la calle mucho tiempo, durante años, llevamos, no sé, yo llevo 10 años o así o más, no sé, haciendo exposiciones en la calle y en un mes han roto 3 exposiciones en la calle. De hecho, ahora en Tenerife, esto no había pasado nunca.
O sea, algún graffiti, pero romperlas como se han roto, no. Volvemos de Tenerife, de hecho hemos estado en el Festival Periplo, Judith y yo, había una exposición en la calle de personas que habían llegado al muelle de Arguineguín en Canarias, ¿no? Y era un poco, eran retratos de estas personas y contaban sus historias y las han degollado directamente, o sea, han cortado los cuellos de todos los retratos de eso, ¿no? Entonces, hay una parte de la sociedad que a lo mejor estaba escondida y que esta representación ahora de la extrema derecha en la política ha vuelto a avivar, ¿no? Y que estamos viendo todos esta gente que está manifestándose. A lo mejor esto hace, ¿no?, que nos unamos los pacifistas, feministas, antirracistas y volvamos a generar, porque yo también creo, ¿no?, que la manera de reconstruir estos mundos comunes es los movimientos sociales, ¿no? Volver a salir a la calle, volver a reivindicar en lo que creíamos, ¿no?, que a lo mejor pensábamos que ya estaba ganado y no creo que esté ganado, ni mucho menos. Él debería ser el último. No sé si alguna persona quiere hacer alguna pregunta, o bien a Judith, a Ana, a Jordi, sí. Un momentito que se acercan ahora con el micrófono. Es que ahora es un poquito más complicado, ¿eh? Tienes buenos brazos, ¿no? Vale. Sí. Bueno, zer baino lehen, eskerrik asko eta zorionak lankidentza zerbitzuko kideei, benetan izugarrizko hitzaldia. Muchas gracias y felicitar a las tres ponentes. Y yo también venía con un día un poco pesimista, pero he dicho, no, voy a aferrar a esta parte del qué hacemos y yo formo parte de una de las organizaciones de Vitoria-Gasteiz que trabaja por intentar transformar este mundo, en concreto desde el consumo responsable, SETEM, pero también está Mugarik Gabe, Bide Bidean, Medicus Mundiaraba, que formamos parte de la red Sensus, a la que el Ayuntamiento también apoya, trabajando por el comercio justo y el consumo responsable. Y bueno, muchas de las cosas que se han comentado aquí pues me suenan, ya hemos trabajado con Jordi alguna vez. Estaba pensando que algo de salir a la calle, o sea, el organizarse y el movimiento social es salir a la calle, es hacer incidencia y también es organizarse para, bueno, ver qué apoyamos con nuestro trabajo, con nuestro tiempo, con nuestro dinero, ver en qué bancos ponemos nuestro dinero, y le voy a preguntar a Jordi justamente, no sé si podía, porque ha hablado de la industria de armas, pero es que ahí tenemos una industria financiera que si no fuera por ella, la industria de armas no funcionaría, ¿no? Y cuántas de las que estamos aquí, de las que están en la calle, tenemos dinero en bancos que están apoyando todo este sistema. ¿Qué grandes empresas de comunicación estamos apoyando que han recortado completamente los presupuestos dedicados a periodismo internacional y a hacer este tipo de coberturas? Que menos mal que tenemos a 5W y otros medios, que soy muy fan y seguidora. Todas nos podríamos plantear esto, ¿a qué medios vamos a apoyar para poder estar al tanto de estas cosas? ¿Qué grandes eléctricas vamos a pagarles la factura? Eléctricas que están detrás de movimientos forzados, están detrás de tantas cosas. Bueno, hay mucho de lo que podemos hacer y yo animo a todo el mundo pues, a dar un pasito cada mes o elegir algo, porque no podemos hacer el cambio de raíz, pero bueno, poco a poco hay muchas cosas que podríamos hacer y quería esto hilando con la pregunta, si daba tiempo, para Jordi que hablara un poco sobre banca armada, y a las compañeras periodistas si querían hacer algún comentario sobre el panorama del periodismo internacional. Y mila esker. Jordi, directamente. Un comentario. Sí, un comentario. No sé, me lo guardaré para mañana, porque mañana hay otra función más larga. Pero bueno, un comentario para quien no pueda venir. Como bien dice aquí, vengo de SETEM, porque al final los activistas y las activistas salimos de algún lugar. Y yo, pues cuando tenía 20 años, pues conocí a la gente de SETEM Valencia y aquí estoy. Oye, pues gracias a SETEM, ¿no? y a gente así que encontramos, ¿no? el camino para dedicarnos a estar en este lugar, ¿no? Sobre Banca Armada es una campaña que empezamos
hace ya bastantes años, 15 años por ahí, no sé si os suena, pero podéis encontrarlo en internet, bancaarmada.org, y al final, en resumen, lo que intentamos hacer es mirar las empresas de armas, mirando las empresas de la industria militar, vemos qué bancos les financian. Es una información que conseguimos pagando. No pagamos a ningún banco, pero pagamos a una empresa que entra en las bases de datos financieras. Y allí vemos qué bancos financian a estas empresas de armas, que fabrican armas, que luego vemos a dónde van. Que eso mañana lo podemos ver con más detalle. Pero como spoiler, podemos decir que hay algo que ya sabéis, si pensamos un poco, cuáles son los bancos que financian con mayor volumen a las empresas de armas. Recuerdo una entrevista hace tiempo en Cadena SER, en una cadena SER local, que hablando de la campaña Banca Armada daba un poquito de miedo al principio hablar de esto, curiosamente, porque tienen mucho poder los bancos. Y me dijeron, oye, ¿por qué en vez de decir los nombres de los bancos no dices los dos principales bancos de España? Yo, venga, va, diré los dos principales bancos de España. Y así que ya sabéis cuáles son. Bueno, preguntaba también, hacía un comentario para Ana y para Judith sobre periodismo internacional, ¿no? Hacía referencia. Le cedo la palabra a Ana, que además de fotoperiodista es editora, así que lo va a contestar muy bien de uno de los mejores medios, coincido, por no decir el mejor que tenemos ahora mismo en España. Bueno, gracias. Bueno, sí, no, es que está mal, el tema está muy mal. O sea, que hay que, ¿no? Por eso, una de las respuestas que hemos hecho, ¿no? Hay que tomar medidas, ¿no? Ante situaciones chungas. Entonces, es una de las áreas más afectadas del periodismo ha sido dos de las que nosotras dos tocamos, ¿no? Una es la fotografía y la otra es el periodismo internacional, ¿no? Entonces, es verdad que los medios de comunicación cada vez apuestan menos por coberturas internacionales, a no ser que sea la final de la Champions, que entonces van 300 periodistas de cada medio, pero coberturas internacionales donde pasan cosas, pues no apuestan por eso, y es evidente. Y yo soy editora gráfica de 5W, pero también soy periodista freelance, y cuando intentas colocar coberturas de internacional, Judith seguro que también a medios de comunicación aquí es casi imposible. Si las metes está muy mal pagado y se respeta muy poco, ¿no? El trabajo de gente que lleva años y años documentando temas muy concretos. Entonces es un panorama desolador, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo que también es los medios dan lo que dan y están en la rueda del hámster. Ha pasado algo ahora con Afganistán, más a Gus Morales que a mí, porque él conoce muchísimo más Afganistán, ha estado mucho tiempo, muchas veces. Antes de ir a Afganistán lo llamaban de medios grandes, entraba de tertuliano en las tertulias de La Sexta, le llamaron de Telecinco, de Televisión Española, antes de ir. Y él decía, bueno, yo os puedo explicar lo que yo conozco, pero ahora voy a Afganistán. Hemos vuelto de Afganistán y no le han llamado ni de un sitio. Y él ha dicho, ahora he vuelto, ahora sí que, ahora puedo contar, ahora he visto, he estado en terreno. No, ahora ya no. Y es muy ejemplar de lo que pasa. Quieren que en el momento que está digas lo que sea para llenar minutos, y luego cuando realmente tienes testimonios puedes contar realmente cómo está el patio, qué está pasando. Eso ya no interesa porque ha caído la atención mediática, ¿no? Entonces también es también responsabilidad de, ¿no? Igual que tú eliges dónde meter el dinero, qué consumir, pues qué eléctrica tener, pues qué medios sigues y apoyas y compartes, porque es parte de lo mismo, ¿no? ¿Alguna persona quiere hacer algún comentario? Sí, Raquel. Bueno, yo quería ahondar una cuestión. A ver, es que muchas veces veo fotografías vuestras o escritos y la gente no ve lo que no quiere ver. Quiero decir que por mucha fotografía que haya, si uno no se para ante la fotografía y reflexiona, da igual la fotografía. Entonces, mucha culpa de lo que pasa la tenemos nosotros. Gente común, como nosotros, que no le interesa ver
lo que no quiere. Porque ver cosas que te remuevan la conciencia no es fácil. Entonces preferimos vivir en el mundo que conocemos y en otros mundos, pues meternos ahí ya es más problemático. Yo diría que el eslabón ese que falta, que ha dicho la compañera, la fotógrafa, podría ser ese, el nuestro, el no interesarnos de verdad por esas historias. Pero ahí yo me gustaría una reflexión. Creo que no habéis dado en la tecla los fotoperiodistas con la foto que conmueva de verdad, con la foto que cambie el mundo. Igual, igual que el que escribe no ha dado con el artículo que sea o el escrito que sea que conmueva de verdad. Hombre, sería la obra maestra del periodista, porque vosotros y las fotógrafas me imagino que hacéis una foto y queréis que esa foto cambie la vida de esa persona o de esa situación. Claro, es fácil decirlo, ¿no? Pero no ha dado todavía ni la fotografía, ni el escrito, ni el relato con esa tecla para cambiar las cosas. Sin más. Ojo, pues con la cantidad de imágenes que se hacen al cabo del día y el montón de fotoperiodistas que hay en el mundo, que ninguno hayamos sido capaces de hacer una foto que conmueva, quizás que somos muy difíciles de conmover. Y no me estoy quitando ninguna responsabilidad, soy muy crítica con el oficio y con la profesión, pero quizá habría que reflexionar qué tiene que ocurrir que nos conmueva o qué tenemos que ver que nos conmueva, ¿no? Fíjate que yo más bien veo el problema en todo lo contrario, ¿no? Y lo hemos vivido cuando hemos querido fotografiar la pandemia, que hemos tenido muchísimos problemas para fotografiar lo que realmente estaba pasando, que era que estaba muriendo gente. Pero es que cuando yo me quejaba en el entorno más cercano, con mi familia, con mis amigos y mis amigas, de que, joder, no me dejan entrar en un hospital para contar lo que pasa, no me dejan entrar en una residencia para contar lo que pasa, la respuesta era, sí, hombre, encima de que estamos encerrados en casa, lo que me faltaba ya era ver muertos. Entonces, bueno, si no nos dejan hacer la foto que conmueva, pero es que aunque la hagamos tampoco conmueve, o sea, a mí me resulta bueno, pues que en realidad creo que ocurre más bien lo contrario, ¿no? Que no queremos ver nada que nos conmueva. Claro que hay imágenes que conmueven, bueno, a mí por lo menos imágenes no mías, de cualquiera de mis compañeras o de mis compañeros, y me conmueven muchísimo y me llegan como un puñetazo, muchas de ellas, ¿no? Si a alguien no le conmueve nada de lo que somos capaces de fotografiar, que probablemente tenga razón, probablemente no conmueve. Quizá también tendremos, y te recojo el guante, quizá también tenemos que pensar en otras maneras de contar, ¿no? En eso podemos estar de acuerdo. Pero también te digo que hay muchos profesionales que lo están haciendo, que están buscando otras maneras de contar, que están contando las historias de otras maneras, que intentan no saturar con imágenes que al final nos cansan y nos aburren a todos y a todas. Se está explorando también esa vía, ¿no? Pero bueno, necesitamos que al otro lado también haya un poco de receptividad. Así que no escurro el bulto ni mucho menos, soy muy crítica con el oficio, pero apelo a todas las partes, ¿no? Todos tenemos que remar en la misma dirección. Ojalá que alguien dé en la tecla y una fotografía revolucione el mundo, pero esto es muy difícil que pase. Yo soy súper crítica con el oficio, de hecho he hecho muchos trabajos de movimientos de población fotografiando yo, y mi último trabajo de movimientos de población antes de Afganistán. No he cogido la cámara, he hecho un cortometraje donde cuento los procesos migratorios con las imágenes que las personas que se mueven generan con los teléfonos móviles a lo largo de la ruta, y después de enseñar este cortometraje durante 2 años, creo que es muchísimo más efectivo que cualquiera, y esto es duro para mí como fotoperiodista, pero conmueve mucho más eso que imágenes que yo he hecho durante los 10 últimos años. Pero no por eso debemos dejar, ¿no? O sea, que a alguien no la conmueva ver una embarcación en el Mediterráneo con 20 personas muertas, creo que el problema no es del fotógrafo que hace esa foto. En el sentido de que, pero también como fotógrafos, o sea que hay las dos partes, tenemos que ser conscientes que no podemos solo contar los movimientos de población con pateras con gente muerta.
Entonces, hay que estar explorando siempre esta línea, pero también como ciudadanos, y yo me incluyo, porque yo cuando de la guerra siria, por ejemplo, las primeras imágenes que yo veía, donde se veían gente muerta, niños, bueno, en la guerra siria se habla de los límites de la fotografía, se han visto auténticas barbaridades. Y eso no conmueve. Que no te conmueva eso o que te canse eso, a mí también me ha pasado, ¿eh? Es como, ¿qué está pasando con esta sociedad, ¿no? Pero hay que seguir intentando, ¿no? Generar estos discursos en imagen, en texto, en lo que sea, que hagan, no sé si conmover, pero indignar, salir a la calle, remover conciencias, o sobre todo yo siempre digo, ¿no? Generar imágenes que generen muchas preguntas, ¿no? Que te hagan preguntarte por qué pasa esto. No, así es. Así lo veo, no así es. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Quiere hablar con Judit, con Ana, con Jordi? Una señora ahí. Un señor. Mi pregunta va a ser igual un poco, Ana, pero es para los tres. Habéis hablado, yo también comparto con vosotros pacifismo, etcétera, pero va a ser sobre las lecciones aprendidas en Afganistán, que es conocida como la tumba de los imperios, quiero decir, ni el británico, ni el soviético, ni ahora. Y la voy a centrar ahí, ¿no? ¿Y qué os parece? Estamos hablando mucho de conflictos, mi pregunta va a ser sobre reconstrucción de conflictos y sobre todo, más concretamente, sobre el fracaso absoluto del conocimiento, entre comillas, científico occidental, porque existen en relaciones internacionales lo que se llama, vamos a decir, el eufemismo, que es de ingeniería social, es decir, cómo convertimos democracias. Funcionó en la Alemania de 1945, en el Japón de 1945, no funcionó en Vietnam, 2 veces no funcionó en Afganistán. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Quiero decir, nuestro conocimiento científico, mejores universidades del mundo, con sus mejores técnicos, con el apoyo de la ONU, con el apoyo de la OTAN, y en 20 años, ¿qué? Por eso nadie va a cubrir Afganistán, porque es un fracaso absoluto. Entonces, sería interesante lo que podéis aportar de qué es lo que hemos aprendido nosotros, ¿no? Si verdaderamente nuestro conocimiento occidental cambia cuando tenemos que oír que China igual lo está haciendo mejor. Sí, bueno, una parte, sí. A ver, lo de Afganistán es un ejemplo que nos sirve para cerrar una explicación. Cuando empieza una guerra, estamos en contra de la guerra, ¿no? Habitualmente, y en contra de la guerra de Afganistán más o menos estuvo. Luego el boom fue con la guerra de Irak y nos quedamos un poco ahí, ¿no? Porque vimos que, bueno, después la guerra te la explican. Yo es que con el tema de Afganistán y el periodismo estoy un poco frustrado porque durante muchos años se ha explicado solo el conflicto con los periodistas que van con los militares y les enfocan hacia allá, ¿no? Haz una foto de aquello, haz una foto de, ¿no?, los periodistas empotrados. Y claro, eso es un periodismo, ¿no?, que no es el de 5W, sino que es el de otros. Y la guerra contra el terror, que es una estrategia, digamos, de nuestro país con otros países para hacer frente a una amenaza, porque las guerras, o sea, la respuesta armada se supone que existe para hacer frente a alguna amenaza. En este caso había una amenaza que se identificó con el terrorismo internacional, y la opción que se encontró, por lo que se optó, fue por luchar contra aquello, ¿no? Y decir, bueno, estaban allí, pues vamos a luchar y a darle su merecido y a acabar con el terrorismo, pues con la fuerza. La guerra contra el terror han pasado 20 años y ahora podemos hacer balance de que no ha servido para nada de lo que decían. No ha servido ni para ayudar a las mujeres, ni para acabar con el tráfico de opio, ni para hacer nada que pueda mejorar la vida con lo que queda, porque al final tenemos que ver lo que queda, el resultado en Afganistán, y además ha generado un mundo después de 20 años en el que hay más terrorismo que al principio de hacer la guerra contra el terror. Es más inseguro y digamos que esta fórmula, ¿no?, nos
nos da la razón a quienes estábamos en contra de que esto nos llevaría a conseguir algo mejor, ¿no? En contra de la guerra, contra el terror, se ha demostrado totalmente ineficiente también desde este punto de vista. Y ligándolo con lo que sería una visión pacifista o una visión, más que pacifista en relaciones internacionales, ya que lo mencionabas, sería dentro de una lógica lo digo en inglés, queda un poco pedante, pero no sé por qué se dice en inglés, de peace research, que sería el marco teórico en el que, o la teoría feminista también podría entrar en relaciones internacionales, en el que se llama así, pues sería de investigación por la paz, en la que la respuesta del uso de la fuerza para conseguir hacer frente a cualquier objetivo político no va a generar un espacio, aquello que dices que quieres conseguir, sino que generarás algo nuevo en el que necesitarás la fuerza para mantenerlo. Y sin esta fuerza poco habrá que hacer, ¿no? Generas un sistema inviable, y aquí se ha visto. Que esto es el paradigma tradicional de la seguridad, que es la seguridad militar, la seguridad militarizada, la seguridad basada, ¿no?, en esta visión tradicional, en el que si preguntas a los militares, no sé si hay algún militar en la sala, yo hablo a veces con algún militar, tampoco, no es que tengamos ningún problema, pero es una educación, es un marco en el que para conseguir sus objetivos lo que necesitan es aumentar la presencia militar. No, o sea, la solución no es ir a menos, sino ir a más, ¿no? De hecho, los militares le animaban a los presidentes de Estados Unidos siempre de que lo que en Afganistán se necesita es mayor intervención militar para conseguir los objetivos. Porque es una manera, o sea, cuando es tan alta la intervención militar que aniquilas al enemigo, la guerra civil en España, ¿no?, y las dictaduras militares es lo que hacen, así es cuando funciona un sistema, pero es un sistema represor. El problema en Afganistán es que allí no han ido los científicos a hacer nada. O sea, la parte buena que tenemos, que la has explicado muy bien, de esto no ha habido nada en Afganistán. Nunca ha estado en la agenda, no era el objetivo. Ha habido muy poco. Te estoy diciendo las universidades que gestionan el imperio. Seguimos, yo estoy en la universidad. Lo que me frustra es que no estamos cambiando el paradigma. Ahí voy. ¿Cuál puede ser desde vuestros campos? Porque este paradigma, si se ha demostrado, es que es inválido. Dinero ha habido todo del mundo. Hay esto. Entonces, quiero decir que en la universidad seguimos todavía manteniendo ese paradigma que tú dices, realista, etcétera. Y, o sea, Peace Research sigue siendo, pues, periférico, que es donde estamos, ¿no? Entonces, quería decir, desde vuestros testimonios, porque creo que, Ana, cuando estás comentando hoy, hay que contar esa historia. Déjame que te dé un dato que estábamos utilizando cuando estábamos hablando de Afganistán. Estados Unidos, si ahora no recuerdo mal, ha dedicado $3 billones a la intervención militar en Afganistán. Billones de los de aquí, 12 ceros. Imaginaos que eso se hubiera dedicado a cooperación científica, ayuda humanitaria, desarrollo. Vamos, Afganistán sería la Suiza de Asia Central, sin duda. Pero claro, no se ha hecho eso, era mentira, ¿no?, lo que nos estaban explicando. ¿Alguna persona más quiere hacer algún comentario? ¿Quiere hacer alguna pregunta? ¿Quiere saludar? No, pero igual a Judith, a Ana o a Jordi. Sí, hay una... Hola, buenas tardes. No, simplemente compartir una reflexión, volviendo al tema anterior al que os aludían, sobre todo a los fotoperiodistas. No es que, yo creo que no es que haya una imagen que no conmueva, porque hay miles, simplemente que ponerse ante una imagen y reflexionar a fondo implica reconocer que eres parte de la causa. Y eso es muy difícil, y la gente no lo quiere hacer, porque si asumes esa responsabilidad, tienes que cambiar, aunque sea una mínima parte de tu vida. Y es más fácil quedarse en la inercia de la situación en la que estás que cambiar. Eso. Sí, bueno, estoy de acuerdo también, ¿no? Por eso yo suelo apelar para que las cosas cambien a todas las partes posibles, ¿no?
nosotras seguro que podemos hacerlo mejor, sin ninguna duda, y explorar nuevas narrativas y maneras diferentes de contar las cosas y seguir dándole vueltas a cómo podemos contar la historia para que llegue más y mejor, pero eso, hace falta al otro lado alguien que realmente le interese, ¿no? Nosotros hacemos un tipo de fotografía, bueno, yo suelo decir que no busco provocar una emoción con mi fotografía, no busco provocar la reflexión, que es justamente lo que acabas de decir, ¿no? No es tan importante si una fotografía me impacta o me conmueve así de repente como si, bueno, Ana también lo decía, ¿no? Que te genere preguntas, que te invite a la reflexión. Yo desde luego es como una obsesión, ¿no? Que mis fotografías hagan reflexionar, busco eso. Es justamente lo que estabas diciendo tú. Déjame que introduzca un concepto nuevo, que no lo tengo muy trabajado, pero tenemos un grupo dentro del Centre de l'As. El Centro de l'As, que es este nombre tan raro, es la organización donde estoy yo, Centro de l'As de Estudios por la Paz, que no soy el presidente. Fíjate si tenemos un presidente honorario y luego una presidenta. Yo soy el ahí después, el coordinador, trabajo ahí, ya está. El que curra. Y ahora hay un grupito dentro de... Nosotros somos un grupo de unas 40 personas o 50, y cada cual se dedica... Tenemos un científico que se dedican a investigar unas cositas, otras, ¿no?, de la industria militar y de muchas otras cosas. Y ahora hay un grupo que está con algo incipiente, que yo creo que tiene relación con esto que estáis hablando, que es sobre la tecnología. La tecnología hay que cuestionarla, porque está haciendo del mundo también un lugar muy determinado, ¿no? Y hay violencia en la tecnología, ¿no? Y hay complicidad y hay responsabilidad en la tecnología que nos hace que no veamos nada al final, ¿no? Que no nos conmovamos por nada. Y están estudiando, que nos lo tienen que explicar, la tecnología feminista. Están dándole vueltas desde un punto de vista también de cultura de paz y a ver dónde llega, pero quizá algo tiene que ver también con el fotoperiodismo. Estaremos atentas. Bueno, igual la palabra de la noche o de la tarde-noche es reflexionar, ¿no? Esta charla nos invita a reflexionar. Las fotografías nos tienen que invitar también a reflexionar, y yo creo que si salimos de aquí, ¿no?, del Palacio Europa, pensando lo que podemos hacer, o si reflexionamos, ¿no?, sobre las imágenes que hemos visto, sobre lo que hemos escuchado, y sobre todo como seres humanos seguir haciéndonos preguntas, ¿no?, que yo creo que es fundamental, que sigamos haciéndonos preguntas y sigamos que nos vayan removiendo, ¿no?, las diferentes situaciones. Judit, Jordi, Ana, que ha sido un placer, de verdad. Ha sido un lujo, Ha sido un lujo estar aquí en esta mesa con vosotros. Muchísimas gracias. Seguiremos además mañana nos vamos a encontrar con Jordi también, con una charla aquí en este mismo escenario a las 7:30. Así que todos ustedes, todos vosotros, todas, estéis invitadas para seguir hablando, ¿no?, y reflexionando sobre los diferentes aspectos de todos los temas, ¿no?, que hemos podido tratar aquí. Y como digo, un lujo, desde luego, compartir mesa, compartir este escenario, este espacio con vosotros y con vosotras, que os vaya muy bien. Y bueno, a todos ustedes, eskerrik asko, tortxagatik, eta bueno, beste arte, bihar arte. Venga.